respaldan. Tu palabra, Dios, va a ser predicada. Dame la gracia, la unción, la palabra que necesita tu pueblo. Ayúdanos a entenderla, Señor. Danos sabiduría. Ayúdanos a discernir tu palabra. Danos corazones dispuestos, sensibles, obedientes a la palabra, Señor. Oh cristiano, Dios, que entienda que estamos llamados a dar frutos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios sobre el tema que hemos venido hablando de vida cristiana, y es permaneced en mí. Amén. Repitan conmigo, por favor: permaneced en mí. Hermanos, les decía hace 2 semanas atrás que lo que determina que usted y yo seamos de verdad cristianos es que el fruto que damos. Hermano querido, no se trata solamente de decir yo soy cristiano. Es importante saber y entender qué clase de fruto yo estoy dando. Los cristianos damos un fruto. Y Jesús trajo una analogía, una comparación. Hermanos, Jesús trajo una analogía, una comparación para decirnos: yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Y Jesús dijo: todo pámpano que está unido a mí llevará fruto, pero todo pámpano que no está unido a mí no llevará fruto. Hermanos, la Biblia dice: el árbol bueno se conoce por los frutos buenos. Amén. El árbol malo se conoce por que no da frutos buenos. Amén. Así que es importante entender esto, hermanos, para que nosotros podamos comprender lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Y ese es el objetivo de esta enseñanza, que nosotros podamos entender que el Señor espera que nosotros como cristianos demos fruto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Quiero hoy, hemos hablado del fruto, de lo que se espera de nosotros. Hemos hablado de que si no damos fruto seremos ramas inservibles. Amén. Hemos hablado de que si no damos fruto seremos como una rama inservible. Hemos hablado, hermanos, que el Señor nos llamó y nos escogió y nos hizo sus hijos para ser parte de su iglesia, pero con un propósito. Amén. Amén. Hemos hablado y les dije que el Señor comparó a Israel con una viña. Y a eso hay que prestarle atención, porque el Señor comparó a Israel con una viña. Y hablábamos de Isaías capítulo 5, donde el Señor dice todo lo que Él hizo por su viña. Dice que buscó un terreno bueno en una ladera fértil, y en esa ladera fértil sembró uvas, y sembró uvas escogidas, y dice que quitó las piedras, cercó la viña, preparó el terreno, puso en ella una torre para cuidarla. En ella también preparó el lagar, que es el lugar donde se preparaba el vino, para que camino al lagar, normalmente el lagar no quedaba dentro de la viña, pero en esa viña se puso un lagar para mostrar, para cuidar de que ese producto camino al lagar no se dañase. Pero cuando llegó el momento de ver el resultado de ese fruto, y hermano, préstele atención a esto, por favor. Cuando llegó el momento de ver el resultado de ese fruto, el Señor dice: fui a probar el fruto de mi viña y me encontré que mi viña había dado un fruto amargo. Y Él se enojó. ¿Y sabe qué hizo?
mandó a cortar las viñas y destruyó el viñedo y les dijo: juzguen ustedes qué debo de hacer. Hermano querido y amigo que está aquí, esto de dar fruto como cristianos hay que prestarle atención. No es ser cristiano a mi manera. No es ser cristiano como William piensa que es, que yo soy cristiano. No. El problema, hermano y amigo, es que hay cristianos que viven a su manera, caminan a su manera, tienen una fe a su manera, tienen una forma de cristianismo como ellos consideran que es bueno. Pero el problema está al final del camino. Hoy no debiese de ser así, porque al ser así nosotros estamos afectando la obra de Cristo. Pero el problema no se va a ver hoy. El problema se va a ver al final del camino. Cuando Dios llame a cada cristiano a ver el resultado del fruto de cada uno de nosotros, entonces el fruto dirá si de verdad nosotros lo fuimos o no lo fuimos. Y hermano, si el examen es allá al final, si la calificación es allá al final, ¿a qué me invita entonces en el ahora? ¿A qué? Me invita a que ahora yo revise mi vida, mis pasos, mi camino, prepararme, revisar cómo vivo, darme cuenta que pueden haber en mí cosas que todavía no son agradables a Dios y yo tengo que trabajar en mi vida. Amén. Porque hermano, hay personas que son difíciles en su estructura, ellos no cambian y son difíciles y se paran ahí. El problema no es ese, hermano querido, el problema no es ese. El problema es al final del camino, cuando Dios llame al fruto. Cuando Dios tome el fruto, yo no podré decirle a Dios: Señor, es que yo creía, Señor. No. Dios dirá: yo hice todo para que tú fueras un excelente cristiano. Yo hice todo, preparé todo como Israel, le preparé todo. Dios a nosotros, hermanos, nos ha preparado todo para que todos aquí seamos excelentes cristianos y demos el fruto. Puede que no perfecto, porque ninguno somos perfectos, pero sí caminamos en el camino de la perfección. Amén. Hermano querido, Dios ha preparado todo para que usted y yo hoy estemos a una altura de cristianos. Y los amigos cada día van a ir aprendiendo también. Pero aquí hay cristianos conmigo que por el tiempo, la vida, la experiencia y los años debemos de ir muy arriba. Amén. Aquí hay cristianos conmigo que tenemos años en la fe. Y esos cristianos no pueden estar andando como quieren. No pueden estar viviendo como piensan ellos. No pueden ser como ellos creen que deben ser. Todos los que conmigo llevamos cierto tiempo en el caminar con Dios, hay un nivel que nos debe medir y nos debe regir a todos, y es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Hermano querido, todos aquí estamos llamados a que nuestra vida día tras día glorifique a Dios. Digan amén. Digan amén. No somos perfectos, pero estamos caminando en el camino de la perfección. Pero no te quedes parado, no te devuelvas, porque hay cristianos que, hermano, hay cristianos, y esto es sumamente preocupante. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Ese pasaje lo vamos a predicar todos los años, lo va a escuchar usted, sea de mí o sea en cualquier parte de nuestra iglesia. Alguien se lo va a predicar. Pero hermano, no puede un cristiano
perder el norte de lo que él es. Él es un cristiano. Y Dios, al final del capítulo, el Señor dice: ustedes no me eligieron a mí. Yo, dice Dios, yo los elegí a ustedes. Hermano, dele la gloria a Dios. Dios lo eligió a usted. Dios te eligió, Dios te eligió, Dios te eligió, Dios te eligió, Dios me eligió. Hermano y amigo, Dios nos eligió. Pero el versículo dice: ¿para qué? ¿Para qué? Para que llevéis fruto. A eso hay que prestarle atención. Y mucho fruto. Hermano querido, a esto hay que prestarle atención. Porque hay cristianos que comenzaron la vida cristiana y eran muy buenos cristianos, muy fieles, muy servidores, muy comprometidos. Pero pasan los años y como que retrocedieron. Ellos habían caminado hasta cierto nivel. Y la Biblia dice: y todo aquel que en mí lleva fruto, yo lo voy a limpiar. ¿Para qué? Para que él lleve más fruto. Pero todo aquel que no lleva fruto, o sea, aquel que se devuelve o se estancó, el Señor dice: lo voy a cortar. Y será una rama seca y será tirado afuera. Hermano querido, esto del caminar con Dios, hermano, esto es lo más grande que tenemos. No nos elegimos nosotros, no. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros y nos trajo a su iglesia y nos hizo sus hijos y ha preparado todo. Hermano querido, Dios ha preparado todo para que usted esté aquí, para que usted y yo crezcamos en la fe. Otra vez le digo, no somos perfectos. Por eso el Señor no dijo los perfectos, el Señor dijo el que ande en el camino. Es porque usted es humano, yo soy humano. A veces todavía hay una humanidad que está ahí, pero tenemos que mantenerla sujeta a los pies de Cristo. Y si nos descuidamos, esta naturaleza humana se sale y se levanta y se descontrola. Pero hermano querido, los hijos de Dios estamos llamados a llevar mucho fruto. Amén. Y otra vez le digo, el problema no es ahora. Porque usted puede decir: pues yo he vivido 10 años, 20 años y yo he sido el mismo siempre y no he cambiado mucho. Y el problema no es ahora. Es que hay un final del camino en el que Dios llamará a William, llamará a Libardo, llamará a cada persona y le dirá: es hora de revisar el fruto. Y hermano querido, la Biblia dice que muchos al final le dirán a Dios: Señor, Señor, nosotros en tu nombre hicimos milagros. Hermano, eso es un nivel. Pues para uno hacer milagros en el nombre del Señor tenía cierto nivel, ¿verdad que sí? Pero el Señor les dirá, ¿qué les dirá? No te conozco. Imagínese uno. Imagínese usted o yo haber caminado 10, 20, 30, 40 años de vida cristiana y que al fin del camino nos digan: no te conozco. Pues hermano querido, sería un dolor muy grande. Y no es para que usted se decepcione esta mañana, no, al contrario, es para que reflexionemos y tomemos fuerza en Dios y digamos: tengo que vivir como a Dios le agrada. Tengo que hacer lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios aguarda de mí, lo que Dios desea de mí. Voy a esforzarme y voy a caminar con Dios. Y hermano, esto no es de esfuerzo, esto es de obediencia. Todo el que no camina con Dios no es porque no puede, es porque es desobediente. Todos los que no caminan como Dios quiere no es porque no puedan. El Señor dijo: mi yugo es fácil
y ligera mi carga. El Señor llamó y dijo: vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están, ¿qué? Trabajados y cansados y cargados, que yo les doy descanso. Así que, hermano, no es tan difícil, porque la parte difícil la hizo Él. Lo que usted y yo tenemos que hacer hoy es permanecer en Él. Usted vino a este culto y ha venido no sé a cuántos miles de cultos. Con decirle que los que llevan aquí conmigo, los 13 años que yo llevo acá, les he predicado más de 1000 mensajes. Hermano, en 1000 mensajes uno sí tiene que haber pasado ya la materia, pues. En más de 1000 sermones uno tiene que ganar el año, pues. Que no lo ganen 10. Pero si uno tiene que pasar siquiera de 7.5 arriba. Pero, hermano querido, necesitamos reflexionar sobre esto, porque el Señor dijo: es necesario que ustedes entiendan, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto va a dar más fruto. Yo lo limpio, pero el que no, lo corto. Y esto, hermano, debe llamarnos a todos a una reflexión profunda. No se trata de decir soy cristiano. Mucha gente en muchas iglesias dicen soy cristiano. Mucha gente en la calle dice yo soy cristiano. Mucha gente en la discoteca yo digo yo soy cristiano. El que tiene un cigarrillo en la mano dice yo también soy cristiano. Otros por allá se toman sus whiskies y dicen yo soy cristiano. Otros por allá dicen vulgaridades y dicen yo soy cristiano. Otro por allá estafa a otro, lo engaña, le miente, le falla y dice yo soy cristiano. Pues, hermano querido, todo mundo puede decir soy cristiano, pero lo que dice que somos cristianos no es que yo lo diga. Lo que dice que somos cristianos es los frutos. No más, no más. No más, hermano. No es que usted diga yo soy, no es que usted diga yo tengo, yo vengo de tal familia, mi papá, mi mamá, no, los frutos. Es que yo tengo 30 años en el evangelio, los frutos. Hermano, es que yo tengo 50 años, los frutos. Y, hermano querido, en ello yo quiero que meditemos un momento esta mañana y nos detengamos un momento a pensar en qué clase de fruto estamos dando y cuál es el fruto que Dios espera de nosotros. Y yo quiero que usted entienda por qué es que esto no lo puede lograr nadie por su fuerza. Por más que usted se esfuerce, usted nunca podrá dar fruto. Solo hay una manera de dar fruto y es estar unidos a Cristo. Nadie, hermano, nadie podrá dar fruto si no está realmente unido a Cristo. Si yo me corto este dedo, ¿qué pasa con este dedo? ¿Qué pasa? Se muere. ¿Y por qué si sigue siendo dedo? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se muere? Porque se separó del cuerpo y no le llega la sangre a él y no le llega la vida a él. Aunque siga siendo dedo, se murió. Jesús dijo: si puede haber un árbol muy bonito, pero si la rama no está unida al palo, al árbol, hermano, esa rama no da fruto, se muere. Si no estamos conectados con Cristo, usted no puede dar fruto. Hay gente que no vuelve a la iglesia y dice: pero mire, hermanos, uno se inventa cosas raras. A mí hay gente que me dice: no volví a la iglesia, pastor, pero yo me separé de la iglesia, pero no de Dios. Hace rato se separó de Dios y él ni lo sabe.
Es un dedo que se cortó y él no sabe, porque lo ve ahí puesto en una vitrina y lo embalsamen muy bonito y lo limpian y lo hacen y esté ahí puesto, pero no es, ya no funciona. Hermano querido, separados de Cristo, nada podéis hacer. Gloria al nombre de Jesús. No podremos dar el fruto. Tenemos que estar unidos a Cristo. Y el problema es que al fin del camino nos llamarán. Así que, hermano, vale la pena pensar en qué fruto estamos dando. Y yo quiero decirle algo esta mañana. Todos nosotros tenemos el buen deseo de dar fruto. Yo sé que usted quiere dar buen fruto. Esa es su meta, esa es su tarea. Yo sé que todos aquí queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Yo sé que todos aquí queremos vivir para la gloria de Dios. Pero, hermano querido, hay que asumir posiciones firmes en Dios y asumir posiciones de permanecer en Dios y de mantenernos en Él, porque de lo contrario, hermano, no podremos avanzar y vamos a ser cortados o nos estancaremos. Hay cristianos que se han estancado, hay cristianos que espiritualmente no han crecido. Alguna vez un pastor nos daba una enseñanza sobre los árboles bonsai. Los árboles bonsai no pueden crecer, les cortaron la raíz. Ellos crecen solo limitadamente. Para decir que a veces hay cristianos que no crecen. Y, hermano querido, eso no debe pasar en nosotros. El fruto que debemos dar los cristianos y amigos que están acá, esto hay que entenderlo. Porque hay cristianos y hay personas que llegan a la iglesia y ellos le dicen a uno: pastor, es que yo soy buena gente. Pastor, yo le compro mercado a mi familia. Les tengo una casa donde vivan. Pastor, yo soy buen vecino. Pastor, yo no digo groserías. Pastor, yo no miento, yo no engaño, yo no robo, yo soy leal con el Estado. Le pago los impuestos, no hago cosas bajo la mesa, no meto cosas por ahí, como dice la gente, perdonen la expresión, torcidas. Pastor, yo soy recto. Aunque eso está bien, hermano querido, ese no es el fruto que Dios espera, ese es apenas un pedacito. El fruto que Dios espera de nosotros es el fruto de Gálatas 5, 22 y 23. Y yo quiero que leamos desde el verso 19 para que miremos de dónde venimos y a dónde quiere Dios que lleguemos. Y entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu, eso no es que se cambie así porque yo quiera. Eso tiene un proceso y tengo que estar aferrado a la rica savia que produce Jesucristo. Y esa savia hará un proceso y una limpieza en mi vida, en mi mente y en mi cuerpo. Pero si me desconecto, me muero. Gálatas capítulo 5, versos 19 hasta el 21. Si la hermana Rosmarly nos lee, por favor, fuerte, yo leeré el 22 y el 23. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne. Perdón, escuchen eso. De allá venimos. Eso éramos nosotros, lo que la hermana va a leer. Eso éramos, iglesia. Manifiestas son las obras de la carne. No éramos buenos, aunque alguien pensara o piense que es bueno, pero nadie es bueno, hermano. Es más, la Biblia dice: si alguno dice que es bueno, le dice a Dios que es un mentiroso, porque fue Dios el que dijo: usted es malo. Así que todos aquí venimos de una simiente mala, pecaminosa, que ofendió a Dios. Por eso tiene que operar, hermano, el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso tenemos que mirar el fruto que estamos dando, porque si no, nos estancará lo que éramos. Leámoslo, por favor. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes Perdón. a estas. Y cosas, ¿sabe qué quiere decir? Que hay mucho más. No solo esas, usted puede decir, ay, yo de ahí tengo algunas cuantas, o tenía, pero no, todavía dice, y muchas otras más. Siga. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, escuche esto, no heredarán el cielo. Es que yo soy buena gente, no heredarás el cielo por ser buena gente. Es que yo le doy al pobre algo. No, eso no te va a llevar al cielo. Es que yo soy una persona que es buen papá, tampoco te lleva al cielo. La Biblia dice, los que tengan estas y muchas otras cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero hermano querido, aunque lleguemos a Cristo ahora y nos perdone los pecados y dejemos eso atrás, déjeme decirle, tampoco solo es haber dejado eso atrás, es que fruto doy ahora. Porque la otra parte es qué clase de fruto doy ahora. Y mire lo que dice el versículo 22. Ese es el fruto que Dios espera que demos los hijos de Él. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero despacio, despacio. Ese no es el amor que yo le digo a mi esposa, que te amo. Ese no es el amor que le dice al novio, te amo. Ese no es ese amor. Ese no es el amor de decirle, hermano y amigo que está aquí, ese no es el amor de con la persona que te ayuda, te sirve y tú dices, yo tengo amor porque él es muy buen empleado y le voy a dar un buen almuerzo. No, pues eso es muy fácil. No hay que yo le doy un buen almuerzo a mi empleado, pues porque claro, es buen empleado, también me produce. Ese amor es otro amor. Ese amor no es el amor del que me ayuda, me quiere, me hace el favor, me cuida, está cerca a mí. Ese amor es diferente. Es un amor para con Dios y es un amor para con el prójimo. El Señor dijo, la ley quedó resumida en 2 puntos: amar a Dios sobre todas las cosas. El fruto que espera Dios de los que le aman. Hermano, mire, el fruto que Dios espera de los que le amamos es que a Dios le amemos por encima de todo lo demás. No, es que yo tengo muchos negocios y Dios dice, primero yo. Es que no me queda tiempo, perdiste el año. Perdiste el año, yo soy primero. Ese amor, hermano, es un amor que el Señor dice, tú me amas. El Señor se encontró con un hombre rico. Hermano, Dios no tiene nada contra los ricos. Los ama y los quiere. El problema es que muchos el dinero se les vuelve su Dios y aman el dinero más que a Dios. Así que el Señor se encontró con un hombre rico y ese hombre le dijo a Jesús, Jesús, yo guardo la ley, doy los diezmos, doy ofrendas, voy a los servicios, yo soy esto, aquello. ¿Y sabe dónde le puso Jesús el dedo? Y le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ese hombre se fue. Jesús no quería a lo pobre. No. La gente a veces, hermano, no ataque a los ricos. No, porque nos equivocamos con eso. No. Jesús no quería a lo pobre. Jesús le quería era desnudar el sentimiento y le dijo, tú dices que me amas, pero eres apariencia. Tú no me amas. Tú amas más tu dinero que a mí. Y si de verdad entiendes el amor, me vas a amar a mí primero que el dinero. Y hermano querido, ese es el amor que Dios dice, el amor de ponerlo a Él primero. Amigos, hay amigos que se demoran 20 años para entregarle la vida a Dios.
Y ellos dicen, ah, es que yo amo a Dios. No, usted no lo ama. Perdone que sea tan franco. Usted no lo ama. Porque si usted lo amara, hace rato se habría decidido. Hace rato lo hubiera puesto a él primero. Hace rato que usted hubiera dicho: ¿qué hago en este mundo de maldad, de pecado y de destrucción? Lo que tenga que hacer lo voy a hacer, porque lo amo a él y él es primero. Amén. Ese amor, hermano y amigo, es el de amar, pero no amar al que me cuida y me ama y qué maravilla. No, es amar al que no me ama. Es que amar al que me hizo algo, eso no es tan sencillo. Por eso es que esto no se puede separado de él. Hermano querido, ¿quién me hace amar a mí a alguien que me hizo daño? ¿Quién? Ni mi mente, ni mi fuerza, ni otra persona. Hay gente que dice: ni porque me maten. Y es verdad, porque esa es nuestra naturaleza. Pero conectados a Cristo, conectados a la vid, conectados a la rica savia que produce el Espíritu de Dios, hermano, eso que yo no era capaz, ahora en Cristo Jesús soy capaz y lo puedo, hermano querido. Pero eso es posible si permanezco en Él. Dele la gloria a Dios. Solo voy en el amor. ¿Cómo estamos ahí? Si nos calificáramos ahí, ¿cómo estamos? ¿A cuánto nos hace falta todavía? Y los que no levanten la mano, peor. Así que si no la levanta, está peor todavía. Hermano querido, hay un fruto. Y luego sigue la Biblia diciendo gozo. Pero no es ese gozo que digo: me hice un negocio y me quedaron 300,000 florines, estoy contento. No es ese gozo. No es ese gozo el que habla ahí: yo tengo una bonita casa, tengo un buen carro, tengo una bonita familia. Eso no es el gozo del fruto del Espíritu. El gozo que produce allí es ese gozo que produce en mí haber tenido un encuentro con Cristo. Y aunque tenga mucho o no tenga nada, o sea pobre y pase enfermedad o crisis, ese gozo que produce el Espíritu de Dios es un gozo donde el cristiano dice: sea que viva o sea que muera, yo soy de Él. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor Jesús. Tengo mucho o no tengo nada, yo sigo con Él y le amo. Hermanos, ¿de verdad seríamos fieles y estaríamos contentos en la iglesia si Dios nos quitara todo? ¿O empezarías a reevaluar tu venida a la iglesia cuando dijeras: que yo le he pedido a Dios esto y no me lo dio? Es más, me quitó, yo tenía hasta buena una casa y ahora que fui cristiano perdí la casa. Yo tenía dinero y ahora que me entregué al evangelio me volví pobre y vea cómo vivo ahora. Hermano querido, ese gozo no es el gozo de palabras ni de risa solamente. Es un gozo que viene por tener una relación estrecha con Cristo como fruto del Espíritu Santo. Es un gozo que me hace vivir alegre, contento, en paz, en tranquilidad, no por lo que tenga material, sino porque lo tengo a Él, aleluya. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo, aleluya. Hermano querido, cuando todo vaya bien, eso es muy fácil, cantar y aplaudir. ¿A dónde vas? Vámonos para el culto rápido. Sí, aunque algunos también, cuando no tenían nada, qué buenos hermanos. Pero apenas empieza a cambiar la economía, ¿sí? Ya no se les puede ni aconsejar, porque ya no. A veces nos hace daño ganar 4 florines de más.
se nos olvida al principio que Dios es primero. Y se nos olvida, pero como me dice un pastor por ahí, vecino nuestro, que dice, véalos cómo actúan, y me voy con él, me voy con él. A ver, a veces nosotros hacemos cosas tan raras y vivimos, pero cantamos, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Hermano querido, hay cosas que hay que empezar a mirar. Ese gozo no es ese gozo que yo pienso. Pero luego dice paz. ¿Pero cuál paz? No es la paz de no enfrentarse en guerra. Hermano, ¿cómo hablas? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tratamos al hermano? ¿Cómo vives con esa persona? Cuando trabajas en una tienda, en un supermercado, en un hotel, ¿cómo tratas a esa persona que está ahí? Cuando eres jefe, ¿qué hay en tu corazón? Porque la forma en que yo hable o exprese, eso dice que hay en mí. Es esa paz de la que habla ahí. Es una paz de interior, es una paz que solo la produce Cristo. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermano querido, Él nos da una paz diferente. Ese es el fruto que, hermano, por eso le digo, amigo, a esto no lo hace nadie por su fuerza, ni porque tengamos 20 años de ser cristianos, ni 30, ni 40. Yo crecí en la iglesia y tengo 51. Así que hace 45 años estoy pasando por la iglesia. Pero eso no lo da 45 años de pasarse por aquí. Usted puede venir aquí todos los días, pero si no se aferra a la vid, si no se aferra a Cristo y si no permanece en Él, hermano querido, por más que queramos, no lo vamos a poder, porque eso no se puede por la fuerza. No hay cómo. La fuerza no me permitirá llegar a ese nivel, ni mi voluntad ni mi capacidad. No puedo. Por eso es que el Señor dijo, todo pámpano que en mí no permanece no puede llevar fruto. Sin mí, dijo Él, nada podéis hacer, nada. Cuando alguien dice que yo voy a una iglesia y que yo soy así, no, dime qué frutos tienes. La Biblia sigue diciendo paciencia. Ay, hermano, este término paciencia a usted y a mí nos pone ahí. Porque ¿cuánto necesitamos que Dios nos dé paciencia? Y los que no dijeron amén, más. Necesitamos, porque no somos pacientes. Uno cree, es más, una persona le hace algo y uno dice, va una, van dos, a la tres. Pero la paciencia que da el Espíritu de Dios es que nos hace pacientes. No es que reaccionamos con paciencia, es que nos hace pacientes. Ya no somos esos cristianos que explotamos. Ya no somos esos cristianos que maltratamos ni que decimos las cosas. No, no. El fruto del Espíritu en un cristiano le da paciencia y le enseña a ser otro. Lo hace una nueva criatura. Así que, hermano querido, ese es el fruto que Dios espera que demos. A veces uno piensa, no es que yo voy a todos los cultos. Bueno, gracias a Dios y debemos venir a todos los cultos, pero eso no me hace a mí que yo dé el fruto. No me define. El que yo venga a todos los cultos no me define. Yo debo de venir a todos los cultos en la medida en que yo pueda. No es que es una obligación, pero hermano, yo teniendo espacio de venir a un culto, ¿cómo me quedo en casa si vengo a adorar a Dios? Es que Él es primero, eso es parte del mandamiento. Pero hermano querido, el venir a todos los cultos no me define. Es que fruto doy en la paciencia. Y hermano, ¿cómo soy como esposo, padre, hijo, amigo, empleado, jefe? ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? Paciencia. Pero luego dice benignidad, hermano, benignidad. Ser benigno es ser bueno. Pero ese término, ser bueno, que Dios nos ayude.
porque uno cree que uno es bueno. Usted piensa que usted es bueno, y no solo usted, yo también. Pero cuando le pongan a uno la medida de ser bueno, hermano, tenemos que aferrarnos más a Cristo. ¿Usted cree que es por molestar lo que le decimos venga al culto? Venga a orar, lea la Biblia, levántese y saque tiempo para orar. No se acueste sin orar, no se levante, no se vaya al trabajo sin orar. Hermano querido, es que usted y yo no somos buenos, es porque conectados a Él podemos ser buenos, metidos en Él podemos ser buenos, inmersos en su palabra y en su presencia podemos ser buenos. De lo contrario no seremos buenos. Amén. Todos tenemos una justificación a la hora de ser bueno. Es que, ¿por qué no le cumplí? Hermano, es que es porque no somos buenos. ¿Por qué no hizo? Es porque no somos buenos. Pero esa benignidad es lo que Dios espera del cristiano, pero sí lo podemos dar. No es difícil, es conectados en Él. Hermano querido, yo no hago nada para que este dedo viva. ¿Qué hago yo? Nada. ¿Qué es lo único que tengo que cuidar? Que no se me arranque. ¿Cómo? ¿Qué tengo yo que cuidar? Solamente que esté pegado ahí. Es lo único. Yo no tengo que hacer nada. Yo no le doy vida a este dedo. Yo no tengo que encargarme. Yo no hago nada para que Él se mueve, hace, me ayuda. No, yo no. Eso es involuntario. ¿Qué tengo que hacer? Estar conectadito ahí. ¿Sabe usted qué tiene que hacer para poder llegar a dar al fruto? No es tan difícil. Manténgase conectado con Dios. Venga a la iglesia, escuche la palabra, atienda la palabra, obedezca la palabra y usted vive. Hermano querido, hermana, usted vivirá y permanecerá. Pero hermano, si nos desconectamos, y hay gente que puede venir a muchos cultos, pero está desconectada hace rato. Su vida, su actitud, su comportamiento. Luego dice la Biblia, bondad. Ay, hermano, nosotros no somos tan bondadosos. Normalmente a fuerza de lidias con los que son buenos con uno. Y le digo, y a fuerza de lidias. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nosotros no somos tan bondadosos con la gente dice, con los de mi círculo, con mis amigas, mis amiguis, con mis amiguis, no, vamos, pero no, hay que ser bueno con los que no son mis amiguis. Esa que tú dices, mira, me escribió esta atrevida. Con ella es que hay que ser buena. Con la atrevida. Ve esta descarada. Con ella es que hay que ser bueno, con la descarada. Hermano querido, pero eso no es posible separados de Él. Por eso, hermano, la vida cristiana no es de decir soy cristiano. Me aman, guarden mis mandamientos. Me aman, hagan lo que yo les digo. Hermano querido, hay que reevaluar algunos aspectos de nuestra vida cristiana, porque a veces como cristianos pensamos que ser cristiano es venir a culto. Y yo quiero decirle, puedo volverme religioso porque religiosamente no falto a culto, y el pastor también le va a decir cuando no venga a culto. Pero yo me puedo volver religioso porque vengo a culto, pero no obediente. Y no obediente al pastor, a la palabra. Es la palabra de Dios la que te dice: ama, ten paciencia, tómate tu tiempo. Hay gente que uno quisiera ya, escúchalo, detente, no hables tan rápido. Hermano, hay cosas en nuestra vida que hoy necesitamos traerlas a Cristo. Hay cosas en usted y en mí que hoy tenemos que reevaluarla para que no nos llevemos sorpresas al final del camino.
Es que el problema no es ahora, hermano. Esto yo no se lo digo, ni se lo predico, ni se lo enseño para incomodarle la vida. No para que usted se vaya triste. No, usted no tiene por qué irse triste. Lo que hay que hacer es tomar una decisión. Hombre, la palabra de Dios me la han predicado por miles de veces ya. Soy cristiano hace tanto tiempo, pero mi vida todavía sigue pegada aquí, estancado aquí. O yo servía y ahora ni siquiera ni me nace. ¿Usted cree que qué piensa Dios, hermano? ¿Qué piensa Dios cuando Dios dijo: tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti? Y yo te elegí para que lleves fruto. Y te elegí para que lleve fruto. Y el que lleva fruto lo voy a limpiar para que dé más fruto. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Hermano querido, vale la pena pensarlo. Y luego la Biblia dice: fe. Fe, pero ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Yo venía ayer en el avión y me tocaba la ventana y le pregunté a la señora, a una muchacha que había: ¿quiere hacerse en la ventana? ¿Quieren correrse? Y yo me voy en el pasillo. Entonces una de ellas me dijo: ay, no, yo no, pero ay, yo sí, es primera vez que me subo en el avión. Primera vez, ay, qué rico irme en la ventana, me decía la muchacha. Y le dije: bueno, hágase en la ventana. A mí no me gusta el medio, pero me tocó en el medio. Pero cuando empecé a hablar, la muchacha empezó a hablarme que era su primera vez. Entonces yo empecé a hablar con ella. Ella me dijo: ¿y usted qué hace? Y dije: yo soy pastor. Y yo: ah, se le nota. Se le nota. Yo desde que lo vi, yo dije: él es algo. Y dije: así. Mío, yo también soy cristiana. Y yo casi le digo: pero no se te nota nada. Casi le digo: pero oye, pero no se te nota nada. ¿Quieres que hablemos de la Biblia? Y me dijo: ay, no. Y yo después pensaba en la casa cuando llegué, yo fui hasta irrespetuoso porque yo le dije: no, pero si hablemos. Y la metí y me la traje hablando hasta acá. Hermano querido, no es una fe de decir yo creo en Dios. No es una fe como la gente dice: yo creo en Dios, yo también voy a una iglesia, yo también tengo mi forma de creer. No, hay gente que me dice: no me hable de Dios, que yo tengo también fe. Hermano querido, no es esa fe. Esta fe, hermano, es esa fe que produce el Espíritu de Dios en mí. Una fe firme, una fe inquebrantable, una fe que hace que sucedan cosas en mi vida y en la vida de otras personas. Dele la gloria a Dios, hermanos. Es una fe diferente, no es creer solamente. Es una fe que me lleva a obedecer. Es la fe que tuvieron esos hombres de Hebreos capítulo 11. La Biblia dice, hermano, ese versículo que habla la Biblia de esos hombres lo impacta a uno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hombres de los cuales el mundo no era digno. ¿Y sabe cómo murieron? No en tremendas mansiones, no con tremendos carros, no en tremendos lujos. Vuelvo y le digo, eso no está mal, no lo interprete mal. Pero murieron fue aserrados por el evangelio. Murieron atormentados, se los tiraron a la fiera por ser cristianos. Esa es la fe, hermano. Una fe que no se mueve ese cristiano. Una fe que tiene puesta su mirada en Cristo. Una fe que ese cristiano, llévelo donde lo lleve, póngale lo que le ponga, él no negocia su fe. Él dice: Jehová dio y Jehová quitó. No es si me va bien. Hermano querido y amigo, la fe no es porque me vaya bien. No, es la fe en Jesucristo y a Él le voy a seguir y le voy a obedecer aunque no me vaya bien aquí. Job dijo: aunque Él me matare, en Él yo voy a seguir esperando. Aunque Él me imagínese usted,
¿Cómo que lo sigo? ¿Cómo que le amo? ¿Cómo que le obedezco? ¿Cómo que camino con Él? ¿Cómo que vivo la vida con Él toda la vida? Y mire cómo estoy. Es que, hermano, no es esa fe de que me va bien, no es esa fe de que me va a ir bien, que voy a prosperar, que el negocio, que voy a lograr la meta. Esa no es la fe la que dice aquí. Esta fe de aquí es una fe puesta en Jesucristo, una fe puesta en Él, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque todo fuera diferente, le sigo creyendo a Él. Dele la gloria a Dios, hermano, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Ese fruto sigue luego diciéndonos el verso 23. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿A cuántos nos hace falta? ¿Cuántos ya tienen siquiera 8 de esas 9 palabras organizaditas? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nos hace falta. ¿Sabe qué hay que hacer? No se asuste. Préndase. Venga al culto y diga: a obedecer se dijo. Venga a la iglesia y diga: lo que me dijeron hoy, a obedecerlo. Esto no es de hacer fuerza, ni de darse golpe, ni de darse látigo. No se vaya de aquí angustiado. Váyase de aquí contento y diga: bendito sea Dios, hoy estoy entendiendo el evangelio. Lo que tengo que hacer es prenderme de Jesucristo, permanecer en Él y no soltarme, y estar dispuesto a obedecer. Eso es lo que hay que hacer, hermano querido. Eso es lo que hay que hacer. Pastor, resúmame todo eso. Se lo resumo muy fácil. Aférrese de Jesucristo, no se suelte de Él, y todo lo que haya oído y lo que empiece a obedecerlo. Manténgase ahí. Que hay que vivir, voy a hacerlo. Que hay que adorar a Dios, yo voy a ser el mejor. Que hay que cantar, voy a cantar. Que hay que orar, voy a orar. El problema, hermano, de nosotros es que nos enseñan la grandeza de la oración y uno no vuelve oye, vino al culto, estuvo 2 horas y no ora ya, no avanza en la oración. Nos enseñan en un culto la importancia de la adoración a Dios y ni cantamos. Nos enseñan la importancia de obedecer y nuestra vida sale y estamos en contravía toda hora. Hermano querido, esto es diferente. Yo quiero invitarle el último punto: mansedumbre. El fruto del Espíritu que Dios espera es que seamos mansos. Bueno, esa es la otra versión. Que seamos mansos. Mansedumbre. Ey, detente. Hay cristianos que a toda hora, hermanos, es como si fuera, como si ellos son como combustible y les pasan el fuego, o ellos son fuego y medio les asoman hacia el olor a gasolina y se prenden. Es una chispita. A todo mundo vacían, a todo mundo zundran, a todo mundo le dicen cuántas son 5. Hermano querido, mansedumbre, dijo el Señor. Es más, el Señor dijo: aprended de mí. Imagine, el hombre es una cosita así chiquitica ante Jesucristo, y Él vino a enseñarnos a ser mansos. Si yo, siendo Dios, hago esto, ¿qué pasa con ustedes? Hermano querido, eso es el fruto que están esperando que demos los hijos de Dios. Y por último, la Biblia dice templanza. ¿Sabe que es bonito? Porque se puede tener amor pero tener templanza. Y alguien puede decir: no, pero no, sí. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo amar pero tener el temple de un cristiano, la templanza de una cristiana. Hermano, ese temple es el dominio propio. No somos perfectos, hermano, pero estamos en el camino de la perfección. Y el cristiano tendrá que aprender a decirle a muchas cosas de la vida: no.
Y no porque no me gusten, es que te hacen daño. Como uno tener diabetes y estar comiendo postres. ¿A quién no le gustan los postres? A usted le gustan, a mí también. El médico me dijo: ¿quiere una cosa que le diga a usted? Le dije: ¿qué será? Y me dijo: haga de cuenta que usted va en una carrera y la diabetes lo viene alcanzando. Así me dijo el médico. Cuando me hice el examen de azúcar, me dijo: préstele atención. ¿Qué cree que tengo que hacer yo? Ahí viene, ahí viene. ¿Sabe qué tengo que hacer? Sentarme a comer postres. No. Pero es que un tinto sin azúcar es maluco. Puede que sí, pero ya me enseñé a tomarme. Y es que un buñuelo así de grande como es de bueno, cuando uno va a Colombia, pastor, se lo come. Ya no. ¿Por qué? Porque viene atrás de mí. Y el problema es que cuando me alcance, ya no es que lo puedo probar, es que no solo eso, el daño que me va a hacer. Y todo lo que va a hacer efecto en mi cuerpo y en mi vida y en mi salud y en mis años y no sé cuántas cosas más. Hermano, dominio propio. A nosotros a veces un buñuelo nos vence. ¿Qué será? Una tentación bien grande. Hermano, un buñuelo y nos tuerce. ¿Qué será? Algo delicado. Hermano querido, hay un fruto que Dios dice: yo te elegí a ti. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y yo te entrego todas las herramientas para que brilles. Y yo te voy a ayudar para que tú seas ese cristiano que yo quiero. Y cuando seas ese cristiano, la gente me va a dar la gloria. Y yo te voy a bendecir a ti y bendeciré tus hijos y tu familia y tus generaciones atrás. Hermano querido, yo quiero decirle algo y con esto terminamos. Vale la pena dar el fruto, vale la pena permanecer en Cristo, vale la pena que Dios sea glorificado por usted y por mí, vale la pena. ¿Por qué no decirle a Dios esta mañana: Señor, ayúdame, Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios esta mañana: Señor, llevo tantos años en el Evangelio, pero a veces no me doy cuenta que hay tantas cosas que debo cambiar? Mi actitud, mi vida, mi forma, mi comportamiento, mis enojos, mis iras, mis contiendas, mi forma de hablar, de criticar, de señalar. Y se me están acabando los años, Dios. O llevo tantos años, pero hay tantas cosas en mí. No sé si usted quisiera venir y decirle a Dios: Señor, sigo siendo imperfecto, pero aquí estoy. Todos aquí somos imperfectos. Yo no le digo que yo soy perfecto, no lo soy. Pero qué bueno decirle hoy a Dios: Señor, en medio de mi imperfección aquí estoy. Y hoy me quiero aferrar a ti más, Señor, más. Para yo no hacer fuerza para ser bueno, para que pegado a ti yo pueda ser bueno. Unido a ti, Jesús, yo seré bueno, no por mí, sino por ti. Porque tú me alimentas de ti, Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios: Señor, en medio de mis imperfecciones, aquí estoy. En medio de mis debilidades, aquí estoy. A veces he creído que estoy bien, pero me falta, Dios. No te maltrates, no te hieras tú mismo. Solo aférrate. No pienses que la vida cristiana es tan difícil. Aférrate. Lo único que tienes que hacer es aferrarte a Él. Lo único. Díselo a Dios esta mañana.
Jesús. Vuelve a pasar por Él. Ya no quiero ser Acércate a Él igual. esta mañana. Renuévame, Acerquémonos a Dios esta mañana, hermanos. Señor Jesús. Que nada nos desconecte. Pon en mí tu corazón. Separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que hay dentro de mí Necesita Dios. Necesita, Señor. cambiado, Señor. Necesita Dios. Hay cosas que necesitan más de ti. Todo lo que hay dentro de mi corazón. Yo necesito y más de ti. Necesita más. Yo necesito y más de ti, Jesús, más. Renuévame, Señor Jesús, Señor Jesús. ayúdame. Ya no quiero ser igual. Ayúdame, Dios, ayúdame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, dentro de mí, oh Dios, necesita ser cambiado. necesita ser cambiado. Pero yo no puedo, Señor, yo no puedo, Dios. Porque todo lo que Yo no hay puedo, Dios. dentro de mí, Pero aferrado a ti sí puedo. necesita más de ti. Mis fuerzas no pueden, Dios. Porque todo lo que hay dentro de Mis mí, fuerzas, Dios, no pueden. necesita Pero ser unido a ti sí puedo, Dios. cambiado, Señor. Permaneciendo en ti sí Porque puedo. todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya, Necesita Aleluya. más de aleluya. necesita más de Oh, no sé cuántos necesitamos esta mañana de Dios, hermano. No sé cuántos aquí conmigo necesitan de Dios esta mañana. Oh, hermano querido, esta mañana necesitamos de Él. Permanece en Él. Sostente en Él. Escondámonos en Él. Tú no podrás. Por eso no es cantaleta que vengas a un culto. Por eso no es por molestarte la vida que te dicen ora. No es por incomodarte que te dicen lee la Biblia. La única manera de permanecer es tomar su palabra y obedecerla. Vamos a orar dándole gracias a Dios, hermanos. Nuestra hermana Alba cumpleaños esta semana. La hermana Miriam Mejía, el hermano Glender. Vamos a orar a Dios por los que cumplen años. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar en favor de ellos. Que Dios los bendiga y los ayude. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por este culto. Ayúdame, Dios, ayúdame. No es tan duro, Dios, no es tan difícil. Yo no tengo que hacer tanto. Es permanecer ahí, quedarme ahí, unirme a ti, Señor. Obedecer, Dios eterno. Te ruego, Dios, que bendigas a los hermanos que cumplen años, Señor. Bendice a los hermanos que cumplen años, Señor, bendícelos.
Mi hermana Alba, mi hermana Miriam, el hermano Glender, Señor. Yo te pido, Dios mío, que los bendigas, que los ayude, que los guardes, que estés con ellos, que les acompañe, que ellos puedan permanecer, Dios, a pesar de todas las circunstancias. Oh Dios mío, ayúdalos y bendícelos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios maravilloso. Te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Como vida, digámosle al Señor. Gloria a Dios.